En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de Santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos. Los dos hermanos de Tesalónica, nacidos alrededor del año 827, que hicieron sus estudios en Constantinopla, no pudieron ser pasados por alto ni aún en esta brillante metrópoli del Bósforo. Cirilo, el filósofo y sobresaliente conocedor de lenguas, siendo todavía joven y apenas consagrado sacerdote, obtuvo un doble profesorado, mientras que su hermano mayor, Metodio, subió escalón por su propio esfuerzo, en el servicio público y fue nombrado gobernador de una provincia eslava. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Él mandó a Cirilo en el año 860, por medio de la emperatriz Teodora, hacia el sur de Rusia con las tribus paganas, y ahí se comprobó que aquel antiguo erudito había logrado dominar, por medio de su inteligencia y su energía, a un pueblo medio salvaje de las estepas, y lo había conducido hacia el cristianismo. Metodio, quien desde el año 840 se había retirado del servicio público y había entrado como sencillo hermano lego en un monasterio en la montaña del Olimpo, acompañó a Cirilo a Rusia, y participó en sus éxitos misioneros. Cuando concluyeron su misión, condujo a Cirilo a su querido monasterio de Policrón. En celdas contiguas ayunaron e hicieron penitencia los dos hermanos, retirados completamente del mundo. Sin embargo, en sus corazones ardía el fuego para llevar la palabra de Dios, también a otros pueblos eslavos. Más rápidamente de lo que suponían, se realizó su anhelo. Ratislavo, el príncipe de la pagana Moravia, había oído prodigios de la obra misionera y pidió, por medio de una legación en Constantinopla, que le enviaran sacerdotes cristianos. Lo más acertado era enviar a aquellos que ya habían tenido éxito. Cirilo acudió sin vacilar, pero no fue solo. De nuevo lo acompañó Metodio. Y ya en el camino, en Bulgaria, donde judíos y sarracenos desplegaban una propaganda activa, consolidaron la fuerza de los católicos. La verdadera cosecha, sin embargo, comenzó en Moravia, donde fueron apoyados por el príncipe y acogidos por el pueblo, debido a que no exigieron ni diezmos ni otras contribuciones, sino que se dieron por satisfechos con lo que les fue obsequiado en agradecimiento y consentimiento piadoso. Nuestros misioneros predicaron el evangelio en Moravia e igualmente en Panonia, hablando a la gente en su propio idioma. Cirilo tradujo la Biblia y los libros litúrgicos al eslavo y celebró más tarde la Santa Misa en lengua eslava, ya que solamente así podía ganarse la confianza de dichos pueblos. Esta renovación, desde luego, causó escándalo en Roma. Pero pronto se convirtió, sin embargo, en admiración, cuando los dos hermanos aparecieron en Roma y no solamente presentaron, de manera convincente, su fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, sino que además entregaron las reliquias del Santo Papa Clemente. Reliquias que Cirilo había descubierto en Crimea. El Papa Adriano II honró los méritos de estos dos evangelizadores, autorizándolos expresamente a fomentar la liturgia eslava para lograr así una divulgación más rápida del cristianismo en Moravia. Poco antes de partir, Cirilo fue atacado por una grave enfermedad. En la celda de un monasterio romano se preparó para morir y falleció pacíficamente el 14 de febrero del 869. Se colocó al difunto, en reverente agradecimiento, al lado de la sepultura de San Clemente. Metodio, antes de dejar el cuerpo de su hermano al cuidado de los romanos y dirigirse él hacia el norte, fue nombrado por el Papa, arzobispo y delegado apostólico. Estas distinciones pronto se convirtieron para nuestro santo en fuente de violentos sufrimientos. Por razones de su nuevo cargo tuvo dificultades no solamente con el nuevo soberano Svatopluk, sino también con los vecinos obispos bávaros, porque los límites de su diócesis no estaban marcados claramente. Se apoderaron de su persona. Una corte ficticia juzgó sus aparentes delitos y Metodio fue retenido en prisión en el Barigen.
Fue tratado rudamente por sus atormentadores y humillado hasta lo indecible. Finalmente, después de 3 años, el delegado papal, Pablo de Ascona, consiguió su liberación. Como si la estrechez de su reclusión hubiera aumentado aún más el impulso hacia la extensión de su apostolado, Metodio multiplicó sus actividades hacia las comarcas vecinas. Pero siempre se limitó a los países eslavos. Desde su sede en Belerad emprendió misiones a Carintia, Dalmacia, Hungría, Bohemia, Polonia, Galicia y Rusia. Se le atribuye la fundación del obispado de Kiev. El 6 de abril del 885, Metodio seguía a Cirilo a la eternidad. El 7 de julio, celebra la Iglesia la doble fiesta de estos dos apóstoles eslavos, quienes, durante la decadencia del reino de los carolingios, realizaron el atrevido intento de reconciliar en el amor de Cristo, el cristianismo bizantino y romano, germano y eslavo, y extender, de esta manera, el reino de Dios hasta la parte oriental más extrema de Europa. Nuestra época, para la cual la reconciliación de todos los cristianos, desde el oriente hasta el occidente, es un asunto de unidad de corazones, comprende la gigantesca obra de estos dos hermanos de Tesalónica quienes alabó, el Papa Juan XXIII, como 2 columnas de la unión y 2 antorchas ante el Señor de la tierra. Oración colecta. Dios nuestro, que por medio de los santos Cirilo y Metodio iluminaste con la luz del Evangelio a los pueblos eslavos, abre nuestro corazón para que aceptemos tu palabra y ayúdanos a vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos este video hablando de Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo. Entre los prelados eclesiásticos mexicanos del siglo XX, sobresale sin lugar a dudas el excelentísimo señor Francisco Orozco y Jiménez, el arzobispo luchador de Guadalajara. Eximio humanista, desarrolla los estudios del clero y las investigaciones históricas, y lega valiosas colecciones documentales. Como buen pastor, resiste el empuje anticlerical de la revolución, ya de frente, ya ocultándose en las montañas, para no abandonar a su rey. Nació en la población de Zamora, el 19 de noviembre de 1864. Sus padres fueron José María Orozco y Ana María Jiménez. Hasta la edad de 9 años permaneció en su tierra natal, en donde estudió las primeras letras, y prosiguió sus estudios en Jacona con el P. Antonio Piancarte La Bastida. El 15 de septiembre de 1876, emprendió la carrera eclesiástica en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Allí hizo los estudios de latín, filosofía, teología y derecho canónico. El año de 1887 fue ordenado sacerdote. Fue capellán de la Hacienda de la Noria y del Templo de San Francisco de Zamora, vicerrector de la Escuela de Artes de la propia ciudad, profesor y director del Colegio Clerical de San Joaquín, en México, catedrático y vicerrector del Seminario Conciliar de la misma ciudad, notario del B Concilio Provincial Mexicano y del primer plenario latinoamericano, celebrados en México y en Roma respectivamente. El 15 de agosto de 1902 fue consagrado obispo de Chiapas en la Basílica de Guadalupe en México por el excelentísimo señor don Próspero María Alarcón, arzobispo de México. Tenario la catedral de su diócesis, celebró el primer sínodo diocesano, visitó toda su diócesis y delimitó bien sus contornos y reedificó el seminario conciliar. Trabajó con congregaciones religiosas que se hicieron cargo de la educación de la niñez. El día 2 de diciembre de 1912 San Pío X lo trasladó a la arquidiócesis de Guadalajara. Fue el 5º arzobispo de Guadalajara. Pronto se comunicó con sus fieles a través de edictos y cartas pastorales. Obligación de los católicos en las futuras votaciones, celo apostólico de los sacerdotes, etc. Al caer el general Huerta y triunfar el constitucionalismo de Carranza, fue expulsado de la República el año 1914, junto con otros muchos obispos mexicanos. Regresó en 1916, oculto, y así permaneció gobernando su diócesis. El 4 de junio de 1917, escribió una carta pastoral en que puntualizaba los absurdos de la Constitución recientemente promulgada, especialmente en materia de culto y enseñanza. El 4 de junio siguiente fue aprehendido en Lagos de Moreno por órdenes del gobernador Manuel M. Diegues, y expulsado a los Estados Unidos. En 1919 volvió a Guadalajara, por amnistía de Venustiano Carranza y por intervención del cuerpo diplomático de los Estados Unidos.
No dejó después de oírse la voz del arzobispo de Guadalajara. Señalaba responsabilidades, marcaba el camino del deber, promovía el bien público y combatía el mal en cualquiera de sus formas. La grandeza y rectitud del arzobispo no podía menos de molestar a las autoridades civiles. Surgieron dificultades con el gobernador José Guadalupe Zuno, y en 1924 tuvo que viajar a Roma. De 1926 a 1929, debido a la rebelión cristera, gobernó su diócesis desde la capital de la República. Reintegrado a su arquidiócesis, fue secuestrado por el ejército y nuevamente exiliado. El 12 de diciembre de 1933, celebró en la Basílica de San Pedro en Roma, con asistencia del Papa Pío XI, del Colegio Cardenalicio, de 75 obispos y varios generales de órdenes religiosas, la extensión del patronato guadalupano a toda América Latina y a las Islas Filipinas en el mes de 1935, el general Lázaro Cárdenas permitió que regresara a México. Agotada su vida con tanto trabajo, murió santamente en Guadalajara el día 18 de febrero de 1936. Hicimos este video hablando de San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Pedro Damián, al morir sus padres fue tratado muy mal por un hermano suyo. La siguiente anécdota narra el carácter noble del muchacho. Se encontró una pequeña moneda, que le pareció una fortuna y se la entregó a un sacerdote para que celebrara una misa por su padre difunto. Pedro Damián y su hermano mayor, Damián, ya ordenado sacerdote, lo rescató por fin de su situación miserable, y se hizo cargo de él, lo ayudó en sus estudios, hasta que pudo ocupar el cargo de profesor en Ravenna. Pedro, en agradecimiento a su hermano, tomó su nombre, Damián. Pedro Damián nació en 1007 y le tocó vivir una época de inmoralidad y degeneración, tanto dentro como fuera de la iglesia. Desde joven tenía el deseo de hacerse santo. Toda su vida está impregnada de esta exigencia. La santidad es posible y es necesaria para cada miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. A los 28 años entra, en el convento de Fonte Avellana, en donde San Ronaldo, 950-1012, había reformado la regla benedictina buscando una mayor austeridad, con flagelaciones y otras penitencias físicas. Nuestro santo se enfermó gravemente en el convento y sufrió insomnio, probablemente por la práctica de excesivas vigilias. Por sus virtudes, los ermitaños lo eligieron abad. Con ese mismo espíritu de humildad y de entrega a la observancia de los consejos evangélicos, fundó otras 5 comunidades de frailes. Estos conventos se convirtieron en centros ejemplares de renovación. Varios sumos pontífices llamaron a Pedro Damián, en contra de su voluntad, al servicio de la Iglesia para aprovechar sus dotes extraordinarias. En primer lugar se debían combatir los vicios que estaban socavando la disciplina entre los miembros del clero secular y regular. La simonía, compra y venta de beneficios eclesiásticos, el concubinato, la codicia y el afán de riquezas y poder. Por esto, el Papa lo eligió cardenal y obispo de Ostia. Sin embargo, los honores no llenaban el corazón de Pedro Damián, y muy pronto solicitó regresar a su celda de ermitaño. En estas circunstancias conoció el subdiácono Hildebrando, futuro Papa Gregorio VII, reformador de la disciplina eclesiástica. Como secuela de aquellos vicios había otros que ensombrecían la imagen de la iglesia de entonces, como las profundas divisiones, pleitos y guerras, entre el pueblo, el clero, los obispos y los representantes de la curia romana. Desde el año de 1051 se le confió a nuestro santo la delicada y difícil misión, como delegado apostólico, de pacificar esas facciones y lograr así mayor unidad en la iglesia. Inspirado por la Biblia, nuestro santo vivía el heroísmo y lo exigía a los demás. Por estas mismas razones evangélicas no permitió que el clero y menos los frailes, dejando su disciplina, se dedicaran a las ciencias y las artes humanas. Su carácter se manifestó también en sus escritos y sermones, cartas y poemas, por cuyo alto nivel recibió en 1828 el título de doctor de la Iglesia. Muy importante es la formulación. Cada fiel es una pequeña iglesia, lo que él hace o omite, influye sobre todos. Murió el 22 de febrero de 1072 en Faenza, al regresar de Ravenna, en donde el arzobispo había destruido, con sus atrocidades, la comunión con el Papa Alejandro II.
La reconciliación de su ciudad natal con la sede apostólica, fue la última misión de este hombre luchador y a la vez pacificador. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir las enseñanzas y los ejemplos de San Pedro Damián, para que, prefiriendo en todo a Cristo y esforzándonos siempre por servir a tu Iglesia, logremos alcanzar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos el video hablando de un hombre que sufrió mucho en vida pero que todos esperamos que sea recompensado en el cielo. Este hombre es San Policarpo de Esmirna. El que quiera leer la historia del anciano obispo mártir Policarpo de Esmirna, debe remontarse a aquella época heroica de la Iglesia, en la que la gente de todo el mundo se complacía en oír el grito estremecedor. Arrojad a los cristianos a las fieras entre las víctimas de aquella embriaguez insaciable de sangre, de aquel furor popular enardecido, se hallaba Policarpo. El informe de sus sufrimientos es uno de los testimonios documentales más antiguos, acerca de la intrepidez ante la muerte de aquella generación inmortal. Como él mismo lo proclamó con orgullo ante el juez, durante 86 años sirvió lealmente al Señor. La mayoría de los decenios pasaron inadvertidos. De ellos no sabemos sino que fue discípulo del apóstol San Juan, quien lo designó obispo de Esmirna. Era amigo de San Ignacio de Antioquía, el cual ya encaminado hacia la muerte le mandó una carta enternecedora de agradecimiento. Pocos años después, otro santo, Ireneo de León que fuera alumno de Policarpo en Esmirna, dio testimonio por escrito de lo profundamente que se le habían grabado en la memoria los ademanes y la homilía de Policarpo y con cuánta fuerza le había impresionado su personalidad llena de vida. Una sola de sus cartas, dirigida a la comunidad cristiana de Filipos, nos fue legada y conservada. En ella él mismo, humildemente, queda en el fondo del cuadro, pero de sus frases sencillas brota un gran cariño, una santa misericordia con los pobres, los enfermos, los caídos, una compasión por toda pena y toda culpa. Sus palabras no hieren ni inflaman aunque tengan que criticar. Amonestan, ruegan y bendicen. Ninguna capa social queda en el olvido, pero lo más importante para él son la unidad y la pureza de la doctrina y la perseverancia de la fe en el Salvador. 50 años después de haber redactado esa carta, él mismo dio el mejor ejemplo de perseverancia. A principios del año de 156, se iniciaron las persecuciones y, cuando las primeras víctimas habían sucumbido, Policarpo, a petición de los fieles, se retiró a una cabaña del campo en las cercanías de la ciudad. Pero un esclavo, a quien atormentaron, lo delató y al anochecer de ese mismo día lo encarcelaron. Apacible y sereno, salió de la casa al encuentro de los soldados. Mandó que les sirvieran comida y bebida a los cansados y rogó que por última vez le permitieran rezar. La oración se prolongó durante 2 horas. Pero Policarpo no rogaba por sí mismo. Sus palabras eran una letanía de peticiones en beneficio de los demás, de todos los que conoció durante su vida, grandes y pequeños, nobles y humildes y de toda la Iglesia católica en la tierra. Debido a su vejez, los soldados no quisieron llevárselo a pie hasta la ciudad y le permitieron montar un asno. Tal vez recordó Policarpo la entrada de su Señor en Jerusalén, porque sabía ya que lo seguiría en su pasión. Finalmente llegó a la arena, donde lo recibió la gritería estruendosa de la multitud, pidiendo su muerte. Al comenzar el procónsul el interrogatorio, cesó todo escándalo. Mientras los verdugos se apresuraban a amontonar la leña para la hoguera, Policarpo se quitó la ropa. Por última vez alabó a Dios, en un conmovedor acto de júbilo, por la gracia del martirio, antes de que las llamas, chisporroteando, lo alcanzaran, y con un aullido se descargó la tensión de los miles de espectadores. Pero el fuego se dividió y las flamas formaron un arco alrededor del condenado, sin tocarlo. Antes de que el pueblo se enterase, una puñalada del verdugo acabó con la vida del santo. El anciano obispo murió un 22 o un 23 de febrero, probablemente en el año de 156. Su cadáver no fue entregado a sus amigos, sino incinerado posteriormente. Pero sus cenizas, para los cristianos, fueron más valiosas que piedras preciosas y oro. Hoy en día, son veneradas en San Ambrogio de Yamasina, en Roma. Oración. Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste contar entre tus mártires al santo obispo Policarpo, concédenos, por su intercesión, participar como él en los sufrimientos de Cristo, para que recitemos también a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Acabar con este video, hablaré de Fray Antonio de Valdivieso. Nació en Villahermosa de Burgos, siendo sus padres Antonio de Valdivieso y Catalina Álvarez. Tomó el hábito de Santo Domingo en el convento de San Pablo de Burgos. El Papa Pablo III le asignó el obispado de León de Nicaragua, en 1544. Fue consagrado en Gracias a Dios, jurisdicción de Honduras, por el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas y por el de Honduras, Cristóbal de Pedraza. Igual que ellos, fue siempre un infatigable luchador por el mejor trato a los indígenas. Desde su llegada a la diócesis, de la cual fue tercer obispo, trabajó para que se aliviaran las tareas impuestas a los indígenas por el sistema de encomiendas, conforme a las prescripciones de las nuevas ordenanzas, 1542, pero es bien sabido cómo estas leyes encontraron tenaz resistencia por parte de los encomenderos en toda la América española. Esto no obstante, el obispo emprendió vigorosamente y como parte principal de su ministerio, la defensa de los indígenas. Todo ello le valió la enemistad de los encomenderos y, en particular, la del gobernador Contreras y sus allegados. En unión con los obispos de Chiapas y Guatemala, estableció su programa de acción en favor del indígena sobre estos 4 puntos. 1. Que se fijaran nuevamente los tributos de los indígenas, y que fueran menores de los que les habían exigido. 2. Que se prohibiera obligarlos a llevar cargas y que se hicieran caminos para que pudieran transitar animales que reemplazaban a los indígenas. 3. Que los españoles no residieran en pueblos de indios sino una semana, como máximo, cada año. 4. Que en los pueblos no hubiera calpirqués, recaudadores. Todo eso fue rechazado por la audiencia y el obispo tuvo que redoblar sus esfuerzos, enviando cartas al Consejo de Indias, denunciando la injusta situación que se le había creado a los indígenas. No se le ocultaba el peligro que por su labor apostólica corría su vida, tanto más cuanto que hasta las mismas personas enviadas por la corona española para vigilar y urgir el cumplimiento de las nuevas leyes, estimaban que la acción de los obispos en favor del indígena excedían a sus atribuciones. El mismo presidente de la Audiencia de los Confines, informaba como hecho notorio el peligro que corría la vida del obispo de Nicaragua. Desgraciadamente esos temores se realizaron. El día 26 de febrero de 1550, caía el obispo, apuñalado por Juan Bermejo, esbirro del gobernador. En esta forma, la ciudad de León de Nicaragua fue la primera del Nuevo Mundo que tuvo el privilegio de ser regada con la sangre de su obispo a causa de la defensa de los indígenas maltratados. Intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz, como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Juan del Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel Nóbrega y tantos otros que defendieron a los indígenas ante conquistadores y encomenderos, incluso hasta la muerte, como el obispo Antonio Valdivieso, demuestran, con la evidencia de los hechos, cómo la Iglesia promueve la dignidad y libertad del hombre latinoamericano. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.